presentarse el devocional. Hoy nos corresponde febrero 19 y es fuerte este devocional. Se llama el precio de la queja. Hay un precio que hay que pagar cuando nos rebelamos contra Dios. Tenemos un corazón rebelde, un corazón murmurador, un corazón duro, un corazón lleno de incredulidad, y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Quien tenga el devocional, febrero 19, el precio de la queja. ¿Quién pueda? Dale, hermanita Sandra. Muy buenos días. Febrero 19. El precio de la queja. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Números, capítulo 11, versículo 1. No debería haber lugar para la murmuración en la vida del cristiano. Esa fue una lección que Israel tuvo que aprender con dolor y de manera muy lenta. Después que Dios los libró de la esclavitud en Egipto, los israelitas recibieron su ley y sus mandamientos y conocían su destino. Con entusiasmo partieron hacia la tierra prometida, pero no habían avanzado casi nada, apenas habían doblado la primera esquina cuando comenzaron a quejarse. Ellos querían carne en lugar de maná y hasta deseaban estar de vuelta en Egipto. Números 11, capítulo 4, versículo 6. Los que una vez pensaron que la provisión diaria de maná de parte de Dios era una maravillosa indicación de su amor por ellos, ahora se quejaban de tener que comer lo mismo de siempre. La queja puede parecer algo insignificante, pero es una señal de falta de gratitud donde quiera que la incredulidad y la falta de gratitud marcan la vida de los hijos de Dios. Las consecuencias son inevitables. Tal vez no terminemos como los israelitas que vagaron por el desierto durante 40 años, pero nuestras propias quejas no vienen sin un precio. ¿Recuerdas el momento cuando sentiste por primera vez la emoción de tu nueva fe? Tal vez compraste tu primera copia del Nuevo Testamento y pensabas que todo lo que descubrías era fantástico. La leías en todas partes, luego quizá algo pasó en el camino. Ahora te parece que es la misma Biblia de siempre y quisieras que Dios hiciera algo más dramático, algo mejor. ¿Recuerdas aquel tiempo cuando compartir de tu fe parecía un gran privilegio, pero ahora te parece una carga y un deber? ¿Recuerdas esa época cuando sobreabundabas de gratitud por la cruz, pero ahora te enfocas más en las maneras en que Dios no te ha llevado por los caminos o lugares que hubieras preferido? Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia primitiva, le recordó que la historia de Israel es una advertencia. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 9 al 11. Si tenemos fe en Cristo, hemos sido librados de la esclavitud al pecado, incluso de nuestras quejas. Hemos sido liberados por un sacrificio, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y nosotros también hemos emprendido un viaje, no hacia Canaán, sino hacia el cielo. A la luz de esto, Dios nos ha dado promesas maravillosas y advertencias necesarias. No abuses de su provisión y te quejes del camino que Él tiene para ti. En cambio, sé lleno de gratitud por todo lo que Él ha provisto para ti, tanto en lo material como en lo espiritual. La cruz está detrás de ti, el cielo delante de ti y el Espíritu mora dentro de ti. No hay necesidad ni excusa para quejarse. Leer Salmo 95. Bueno, amados hermanos y hermanas, aquí estamos con Israel saliendo de Egipto. Llevan un año aproximadamente, año y días de estar caminando. Como leía nuestra hermana Ana ahorita,
El pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa de Dios, 10 señales portentosas. Dios endurecía el corazón de Faraón para mostrar más grande su poder hasta el final con la gran señal de la muerte de los primogénitos que apuntaba a Cristo, nuestra Pascua, la verdadera liberación. El pueblo de Israel sale de allí con alegría y con gozo. 400 años de esclavitud. Dios ha visitado a su pueblo, abre el mar rojo, pasan al otro lado. El Señor les entrega su ley, los establece como pueblo, como nación. Les muestra de que Él es su Dios y que estará con ellos. Y luego nos encontramos en el capítulo 11 de Números, esta situación. Pero mis amados hermanos, cuando miramos la escritura, en estos versículos es importante tener en cuenta la manera en que Dios guiaba a su pueblo. Hermano, así como Dios guía al pueblo de Israel, está guiándonos a nosotros. Mira lo que dice en Números 10, 33 al 34. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos día, desde que salieron del campamento. Mire, la presencia de Dios les buscaba lugar de descanso. En medio del desierto, Dios les estaba mostrando que estaba con ellos. Pero en el desierto, el Dios del desierto, el Dios que estaba con ellos, no les importaba. Ellos tenían en su corazón, el problema de este pueblo no era el problema puntual de las circunstancias, era su corazón. Entonces, Israel desde el mismo momento en que sale a Egipto con mano poderosa de Dios, inicia su camino de quejas contra Dios y Moisés. No eran circunstanciales, era un problema de corazón, porque desde el mismo momento, vamos a las escrituras, vamos a encontrar en Éxodo 14. Aquí están junto al mar Rojo. Y dice así, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los egipcios de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y mire cómo clamaron. Mire la actitud de clamar de ellos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Qué impactante, ¿no? Así empieza el pueblo de Israel. Después de que ven la manifestación de la gloria de Dios, después de que les revelado el nombre de Dios, el gran nombre de Dios, este pueblo está lamentándose y murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés. Ellos preferían estar en Egipto. Hay muchas personas y se van a dar cuenta cuáles son las personas más adelante que inician esta murmuración en el capítulo 11. Y muchas de esas personas son parecidas a muchos de nosotros que estamos aquí congregados y en las diferentes iglesias que estamos. Dice la Biblia, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Los llamados que están dentro de la iglesia son ese tipo de personas que murmuran contra Dios, que nada lo que Dios les da es suficiente, porque sus ojos no están puestos en Dios. Sus ojos no están puestos en el Santo de Israel, ni en sus promesas, ni en su gloria, ni temen a su nombre. Y se dan cuenta qué tipo de personas son los que están empezando esta murmuración en el capítulo 11. Pues yo estoy empezando desde ahí para que sigamos una línea de pensamiento. Luego en Éxodo 15, mira lo que pasa en Éxodo 15. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. El pueblo de Israel, como les decía ahora, aproximadamente llevan un año de camino. Llevan un año comiendo maná, comida que no conocían. Y aquí algo importante, ¿por qué Dios les dio maná? Bueno, sabemos de que apunta y simboliza a Cristo, el pan del cielo.
el verdadero pan que satisface toda necesidad humana, física y espiritual, pero más espiritual que física, porque el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Pero el maná tenía una propiedad, era alimento de Dios, era suficiente para darle todo lo que necesitaba su cuerpo. Dios nos da lo que necesitamos y debe ser suficiente. Y más adelante, a mayor punto, cuando no es suficiente, lo que Dios te da es un corazón lleno de avaricia, es un corazón lleno de mundanalidad, es un corazón que es guiado por los ojos, no por la voluntad de Dios. Y Dios guiaba a su pueblo. Y en esa guianza de Dios nos va a llevar a montes, collados, valles de sombras y de muerte. Pero Dios está allí con nosotros. Y eso es lo que le mostraba a Dios al pueblo de Israel. Les mostraba su presencia. La nube se movía y ellos tenían que moverse. La nube se quedaba quieta. Ellos tenían que quedarse quietos. Eran guiados y dirigidos por Dios todo el tiempo. Eso es lo que pasaba con el pueblo y eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo, pero el pueblo no quiere. El pueblo no quiere ser guiado por Dios. Yo le decía ahorita a Juanito cuando estábamos empezando antes de la transmisión, Israel tuvo un tiempo muy crítico, el tiempo de los jueces, 400 años. Y la característica del libro de los jueces era que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Es decir, cada quien hacía lo que bien venía a su hacer. Nadie era guiado por Dios. Decían que amaban a Dios, pero no eran guiados por Dios. Tú estás siendo guiada por Dios, estás siendo guiado por Dios. Acepta la guianza de Dios. Es un deleite para tu vida que Dios te guíe, que Dios te provea lo que tú necesitas o te rebelas contra Dios porque no te da lo que tú quieres. Es decir, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso es lo que pasa en la iglesia. La mundanalidad ha permeado todos los estamentos de la iglesia y es triste saber eso, pero es una realidad. No temblamos ante la palabra de Dios. Somos expuestos a la palabra de Dios, es decir, estamos expuestos a la presencia de Dios y aún así no temblamos. Vamos a una escuela dominical, participamos del servicio de oración, una escuela bíblica y aún así no pasa nada en tu vida. Sigues murmurando, sigues quejándote, te lamentas de la vida que tienes. Y el Señor te ha dado lo más grande que es la salvación. O sea, yo no creo que el problema más grande que tú tengas sea más grande que la salvación. El problema más grande que tenemos es esa deuda que tenemos impagable y ha sido pagada por Dios. Y aún así tomamos en poco la salvación del Señor. Muchas veces somos enemigos de la cruz de Cristo. Pisoteamos la sangre de Cristo con nuestra murmuración y la murmuración está cargada de incredulidad y dureza de corazón, que esos fueron los dos factores que hicieron que Israel, ese pueblo que salió de Egipto, no entrara a la tierra prometida. Todos murieron en la tierra, en el desierto. Solo dos pudieron entrar, ni siquiera Moisés, porque Moisés también más adelante murmuró contra Dios. Ese pueblo lo contaminó de esa murmuración. Y un hombre que era manso como Moisés, dice que el hombre más manso sobre la tierra se rebeló contra Dios y no hizo lo que Dios le había mandado. Qué fuerte, ¿no? La murmuración contamina, contamina la iglesia, contamina la vida del creyente y tiene un precio muy alto. Y este pueblo lo pagó. Entonces vemos, después de un año que el Señor los está guiando, dándoles maná, guiados por Dios, como les decía ahora en Números 10, 35 al 36, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Mire, aquí Dios está mostrando su omnipotencia. Dispersaba a los enemigos de Israel. Su omnipresencia, guardando de millares de los de Israel. Con su presencia era segura la victoria, con la presencia era segura llegar a la tierra prometida, pero a ellos no les importaba la presencia de Dios. Ellos querían era comida. Mucha gente está en la iglesia como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas y le dijo a su hermano Jacob, yo para qué quiero la primogenitura si me voy a morir. Yo quiero, tengo es hambre ahora, súplame esta hambre. Vendo mi primogenitura. Mucho creyente vive así, el aquí y el ahora.
no está pensando en la eternidad, no está haciendo tesoros en el cielo. Sus ojos están puestos aquí en la tierra y no desean sino las cosas de aquí, de la tierra, de este mundo. No anhelan ni desean las cosas de Dios, es decir, las cosas espirituales. Pero es una verdad, amados hermanos, es una verdad para mucho creyente. ¿Y por qué digo creyente? Porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser converso. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Fuerte eso, creen en Dios y tiemblan, pero no pueden obedecer porque no pueden ni quieren. Nosotros decimos que creemos en Dios y ni siquiera temblamos. O sea, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos, por eso pecamos tan deliberadamente con este pecado de murmuración, de queja contra Dios. Y estamos empezando el lunes, una nueva semana. Ruego al Señor que este devocional para todos nosotros que estamos aquí congregados realmente sea una señal de que Dios te ama porque está hablando a tu corazón. Y examines la vida que tienes como creyente o como converso. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o acaso no conocéis al Señor. ¿Tú te examinas a la luz de la Escritura y miras cómo está tu corazón? ¿O somos ese tipo de creyente olvidadizo que dice Santiago, que nos miramos al espejo y nos olvidamos cómo éramos? Somos como las olas del mar, vienen y van. Y este pueblo de Israel estaba así. En el capítulo 3 de Hebreos, vamos a ver que este pueblo, Dios le dice que anda vagando en su corazón y no han conocido sus caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrar a mi reposo. Esa murmuración, esa incredulidad llevó al pueblo de Israel a morir en el desierto. Como decía el devocional, quizás no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a tener una vida muy deficiente, espiritualmente hablando, al final del camino. Incluso puede, este tipo de actitud puede mostrar de que no somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de los beneficios de Dios, pero no, Dios es nuestro Dios. No gobierna nuestro corazón, no guía nuestra vida. Hacemos lo que queremos y nos rebelamos contra Dios cuando no tenemos lo que queremos. Debemos identificar quiénes fueron los que iniciaron la murmuración. Y es impactante lo que vamos a leer aquí. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pues salieron las 12 tribus. ¿Cierto que sí? Las 12 tribus, todos los descendientes, pero también salieron egipcios, esclavos, gente que estaba con ellos. Incluso habían familias donde el papá era egipcio y la mamá era judía. O el papá era judío y la mamá era egipcia. Había una mezcla. Había una mezcla de personas. Entonces, estos que estaban mezclados no tenían tribu. Estos no tenían tribu. Ellos venían detrás del pueblo, siguiendo al Dios de Israel, porque vieron las señales poderosas. Es que Dios avergonzó a todos los dioses de Egipto y mostró que era el verdadero Dios, que era yo soy el que soy. Es lo que estaba mostrando. Entonces, este pueblo, y mira lo que dice, esta gente que no tenían tribu, es decir, que no tenían identidad con el pueblo de Israel, es decir, con Dios, dice en Números 11 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma está seca, perdón, el alma se seca, pues nada sino este maná que ven vuestros ojos. Oye, qué tremendo, despreciando la provisión de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos pasa eso? Cuando estábamos en el mundo, pues obviamente dice que nos íbamos mejor. Mucha gente me ha dicho, pastor, cuando estaba en el mundo me iba mejor. Pues claro, porque andabas en la corriente de este mundo, no te importaba mentir, robar, engañar, te iba bien en los negocios. Estabas haciendo lo mismo, o sea, estabas bajo la potestad del rey príncipe de las tinieblas, pero estabas de camino al infierno. Dice la escritura de quiere ser el hombre ganar el mundo si su alma la perdiere. Muchos están como Asaf en el Salmo 73 lamentándose, porque vean cómo los impíos prosperaban, no tienen congojas. Y por Asaf dice, en vano he limpiado mis manos, o sea, en vano le he servido al Señor, porque todas tus horas han pasado sobre mí. Pero dice, cuando entró al lugar santísimo,
Es decir, cuando estuvo en la presencia de Dios, se dio cuenta al final de ellos. Es decir, este hombre no estaba en la presencia de Dios, estaba en su propia presencia, en sus propios deseos, anhelos. Hay que reflexionar y meditar en esto, mis amados hermanos, de verdad. Hay que meditar qué tipo de creyente yo soy. Si estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiéndolo de lejos. O muchos están siguiendo a Cristo por el pan. ¿Se acuerda que hubo mucha gente que perseguía a Jesús por el pan y por la comida? Y Jesús se detiene y les dice, ustedes me persiguen o me siguen, es por la comida que les he dado. Pero Él es el pan de vida. El llamado de Cristo a los creyentes es arrepentidos y convertidos. Ese arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, metanoia. Esa conversión es darle la espalda al mundo y caminar hacia Dios. Pero muchos siguen caminando la corriente de este mundo y dicen que siguen a Jesús. Y muchas veces lo he dicho, lo que ven en televisión. Y no es que yo sea un pastor legalista, pero es que lo que tú ves en televisión es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú ves en las películas de plataformas, en documentales, en tu WhatsApp, en tu Instagram, bueno, en todas las redes sociales, en TikTok? ¿Cuánto tiempo pasas allí y no pasas en la presencia del Señor? Las películas que ves, ¿estás cargando tu alma de qué? ¿De santidad o de rebeldía contra Dios? Porque este sistema está de espaldas a Dios. Incluso buenas películas que decimos son buenas películas cargadas de humanismo y moralismo y dicen que son cristianas. Y es una realidad, mis amados hermanos, en la vida de la iglesia. Entonces, estas personas extranjeras, sus quejas tomaron dos formas que son tan importantes en la vida del creyente y en los tiempos de Moisés. Primero se lamentaron por lo que les había tratado la vida, después de lo que se les había negado. Es decir, estoy nuevo en Cristo y me va peor. Estoy nuevo en Cristo y supuestamente tengo una vida abundante, que es lo que hace la doctrina de la prosperidad. Ven a Cristo y soluciona todos tus problemas. Pacte, siembre, haga esto, haga lo otro. Y es un cristianismo lleno, cristianismo, pseudo cristianismo, lleno de mundanalidad y deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Incluso estamos en las iglesias bíblicas reformadas y seguimos pensando igual, aunque tenga doctrina, aunque conozca doctrinas de la gracia, aunque me diga que soy presbiteriano, soy bautista reformado. Pero aún así sigo pensando y deseando las mismas cosas que tenía cuando estaba en el mundo. Pasear, viajar, tener, conseguir. Y no pensamos que ese tiempo, esas finanzas, se pueden usar para la gloria de Dios en el evangelismo, en ayudar a un hermano. Tantas cosas que dilapidamos en cosas que no aprovechan, en cosas que no tienen peso eterno, en cosas que no nos darán resultados cuando vamos al reino de los cielos. Porque todo eso que gastemos en este mundo, aquí se va a quedar. Estamos haciendo tesoros en este mundo. Es el común denominador de muchos dentro de la iglesia. Se quejaron por los problemas del día a día en el viaje por el desierto. Estaban igual cuando dejaron a Egipto hacía un año. Habían estado atravesando el desierto solo 3 días y ya empezaron a quejarse. Todos habían sufrido grandemente en Egipto. Y unos pocos días después se olvidaron de los 400 años de esclavitud, de la muerte de los niños, como mataban a los niños. Y aún así murmuraban contra Dios porque no les daba lo que ellos querían. Hermano, no siempre lo que nosotros queremos nos va a aprovechar. ¿No han visto un niño que quiere comer dulces? Usted imagínese un niño comiendo dulces todo el día. No, porque es que el niño es feliz comiendo dulces. No era un coma diabético, las lombrices y todo lo que le pueda pasar al niño. Sería un padre muy responsable que le diera dulces al niño porque es que el niño quiere. ¿Sí me hago entender? Y queremos de que Dios sea ese tipo de padre. Si nosotros siendo malos, queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabe lo que realmente necesitamos. Necesitamos examinar nuestra vida, mis amados hermanos, a luz de la Escritura. Todo lo que Dios ha hecho con ellos, el hecho de caer maná del cielo era un hecho milagroso. Dios estaba alimentando desde el cielo a su pueblo, mostrándole misericordia, mostrándole gracia.
pero ellos querían era cebollas, pepinos, ajos, querían todas esas cosas, querían todo eso. Ahora sí, acompáñenme en Hebreos 3, 8 al 10. Aquí está estudiando el escritor de Hebreos. ¿Y por qué hago alusión al libro de Hebreos? Porque el libro de Hebreos tiene una característica. El pueblo se estaba deslizando, es lo que es el capítulo 2. Estaba teniendo un poco lo que Dios había hablado por medio de Jesucristo. Y dicen Hebreos que este pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Y está haciendo alusión al tiempo de la murmuración en Meriba. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos 3 del 8 al 10. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, hay creyentes que andan así, vagando en su corazón, dispersos, o sea, siguiendo la corriente de este siglo, de acuerdo al consumismo. Si no tienes el último iPhone, entonces te entristeces. Si no fuiste a viajar de vacaciones donde tu hermanito fue, pues te entristeces y murmuras contra Dios. Dios, ¿por qué no me das lo que yo necesito? Entonces nos metemos en deudas. Porque es que fulanito se fue de viaje a San Andrés y yo no fui. Hermanos, no estés mirando el plato ajeno. Ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Ocúpate de lo que Dios te ha entregado y de lo que Dios te ha dado y dale gracias a Dios por lo que tienes, poco o mucho. No sé cómo estás cuantificando la bendición de Dios, pero todo lo que Dios da es bueno, agradable y perfecto. Así sea poco ante nuestros ojos o a los ojos de los demás. Pero no podemos seguir viviendo de esa manera, murmurando contra Dios, quejándonos todo el tiempo, quejándonos y quejándonos. Si Dios nos ha dado todo en Cristo, estamos completos en Cristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero damos por sentado esto y perdemos de vista la cruz de Cristo. Como decía el apóstol Pablo y predicaba yo el domingo, Pablo no procuró una otra cosa sino predicar a Cristo este crucificado, porque siempre se acordaba de lo que Él era y quién era Jesús y qué es lo que Cristo ha hecho por Él en la cruz. Y no nos ocupamos de la salvación con temor y con temblor. Damos por sentado que somos salvos y perdemos la pasión y el fervor. Y no se trata de que perdemos la salvación. Se trata es que la persona que es salva se ocupa de su salvación. Es decir, todo empeño, toda diligencia, todo esfuerzo en que lo que Dios le ha dado sea manifestado en su vida. Y lo que Dios te ha dado es grande, es invaluable. Somos vasijas de barro en el cual Dios ha depositado un gran tesoro, un glorioso tesoro, su bendito Espíritu Santo, su presencia y su glorioso evangelio. ¿Y te parece poco? ¿Te parece poco que Dios te libró de la ira venidera? ¿Te parece poco que Dios te salvó del fuego eterno del infierno? ¿Te parece poco? Y entonces, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque estamos como Asaf, mirando cómo prosperan los impíos, recordando lo que tenías cuando estabas en el mundo. Pensemos, reflexionemos, ¿qué tipo de arrepentimiento es el que yo tengo? Si es genuino, es decir, si he abandonado esa vida o sigo anhelando esa misma vida que tenía antes, o vivo igual. No quise fue cambiar, fue de religión, es decir, de catolicismo a cristianismo, pero sigo siendo la misma persona y estoy ahí en medio del pueblo y no soy del pueblo. Soy como un extranjero, no tengo identidad en Cristo, porque tu identidad en Cristo ya lo aprendimos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el pueblo sigue persiguiendo los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mismo capítulo de Hebreos 13, Hebreos 3, dice la escritura en el 12 al 15, y es una advertencia. Dice así, mirad hermanos, o sea, presten atención, estén atentos sus oídos y sus ojos, dice el Señor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay gente que está en la iglesia y dice estar en la iglesia, pero está apartada del Dios vivo por su incredulidad.
Dice entonces el 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. El día es hoy. Hoy estamos siendo exhortados por Dios frente a esta realidad de nuestra vida. Si realmente estamos viviendo como ese pueblo de Israel, sin identidad, sin Dios, sin ley, y decimos que somos pueblo de Dios. Y luego dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mire, la murmuración esa que está cargada de incredulidad empieza a endurecer el corazón. Es decir, hacerlo insensible frente a la voz de Dios, lo que hablamos ahora. Y llegamos a la iglesia y Dios habla y nosotros como si nada. No es conmigo, ese no soy yo. Pasa la palabra por encima. Como decía Jeremías en el tiempo de Jeremías, Dios le decía, este pueblo no ama mi palabra, la echa a sus espaldas. Tienen sus oídos incircuncisos por causa del pecado. Llegan a la iglesia y no sabe qué pasó. Están pensando a qué hora se termina la iglesia para irnos de paseo para Pance, para algún lugar, no sé, donde ustedes vivan. Y no estamos meditando, Señor, he venido a tu presencia. He venido a escuchar tu palabra, Señor. Conmueve mis entrañas, habla mi vida. Pero queremos que hable así como en la época de los que estaban en iglesias de prosperidad. Una profecía, esta palabra tiene que transformar mi vida. ¿Qué mercado voy a tener? ¿Va a cambiar mi situación económica? ¿Voy a viajar? ¿Voy a hacer esto? Eso es lo que tú piensas cuando vas a la iglesia. El Señor te está examinando el corazón. Dice que la palabra es como un martillo, como una espada que revela las intenciones de nuestro corazón. Y Dios la revela y dice, eso no es mío. Ese no soy yo. Eso es fulanito. ¿Hasta qué punto llegamos con la murmuración? ¿Hasta qué punto llega la incredulidad? Y tiene un precio muy alto la murmuración, la queja frente a Dios. Un precio muy alto, porque sigue después lo que dice la Escritura. Dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Mire, somos participantes de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es aquel que es parte del Cristo, de Cristo? Es aquel que persevera en la salvación. Es aquel que se ocupa con temor y con temblor. No es aquel que se desliza. Dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Y qué es descuidar la salvación? Pues descuidar el glorioso evangelio que nos lleva a ser más como Cristo, que fortalece nuestra fe, que nos santifica. Pero la palabra del Señor no la amamos. Es decir, que no amamos al Dios de la palabra porque la palabra es Dios, el verbo hecho carne. Decimos que amamos a Cristo, pero no amamos su palabra. Amamos solamente lo que son promesas, pero las demandas de Dios no las amamos. Este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos de mí. Esta incredulidad del pueblo de Israel no les permitió ver la grandeza de Dios en cada momento por el cual Dios los llevó al desierto. Tenían a Dios entre ellos y continuamente se realizaban milagros de bondad y favor de ellos y aún así no se daban cuenta. ¿Cuántas veces Dios ha bendecido tu vida? ¿Cómo ha consolado, cómo ha animado tu corazón? ¿Cómo te ha dado el pan nuestro de cada día? ¿Cómo te ha ayudado a solucionar incluso cosas que tú has cometido en contra de Dios y Él te ha provisto para pagar lo que Dios no te ha dicho que hagas? Y aún así murmuras contra Dios. Y aún así sigues con ese corazón lleno de incredulidad y dureza contra Dios. Y decimos que amamos a Dios. Qué triste esto, mis amados hermanos. Qué triste, pero es una realidad. Y luego en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y mire lo que dice el 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ellos se les anunció la buena nueva de Cristo y aún así lo rechazaron. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tú, cuando escuchas la palabra de Dios, está acompañada de fe. ¿Y qué es fe? Fe tiene tres características: confianza, obediencia y dependencia. Si tú dices que crees en Dios y no confías en Dios, eres un incrédulo. Si tú dices que crees en Dios y no dependes de Dios, eres un incrédulo. Si tú dices que crees en Dios y no obedeces a Dios, pues eres un incrédulo, un hacedor de maldad. Entonces no digamos que creemos en Dios y vivimos como nos da la gana.
Hoy dice, este devocional de hoy debe impactar nuestros corazones. Debemos meditar y reflexionar realmente en la realidad de nuestra vida. Porque es que la religiosidad lo que hace es inocularnos y decir, yo no soy pecador, yo no merezco esto. No, nosotros merecemos el infierno. Y Dios ha tenido gracia y misericordia para con nosotros, que nos ha librado del fuego de la ira venidera. Este pueblo tenía su mente y corazón aún en Egipto. Aunque marchaban como pueblo de Dios, hacían la tierra prometida y la incredulidad y la palabra de Dios no les permitía renovar sus mentes para poder ver todo lo que Dios hacía para con ellos y hacia dónde los llevaba. Este pueblo seguía con la mente de Egipto. Pues que el apóstol Pablo hace tanto hincapié en en Romanos capítulo 12, dice, por las misericordias de Dios os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, su adoración consciente. Y luego les dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no le pasó al pueblo de Israel. Seguían amoldados a Egipto, seguían su cosmovisión de Egipto, pero caminaban por el desierto supuestamente hacia la tierra prometida. Por eso es que no entraron a la tierra prometida, porque no la anhelaban. Incluso cuando Moisés envía a los 12 espías, de los 12, 10 se quejaron, murmuraron en contra de Dios, iban a matar a Moisés. Solo dos dijeron, sí, son grandes los gigantes, son grandes las murallas, pero el Dios que nos ha dado la promesa hará que los comamos como pan, que fue Caleb y Josué. ¿Eres como Caleb o como Josué? ¿O eres como esos 10 espías que vieron la bendición de Dios, pero aún así la despreciaron? Porque era poco o porque era muy difícil. La Biblia dice que el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, y son los valientes. El que seamos de valientes, no de cobardes. Porque la lista que encaminará los que entran al lago de fuego son los cobardes y los incrédulos. Y está en Apocalipsis. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de seguidor de Jesús eres tú? Ve que este devocional es para meditar y reflexionar. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude, que perdone estos pecados de incredulidad, de dureza de corazón, de murmuración, de no tener un corazón agradecido porque no hay contentamiento en tu corazón. No hay contentamiento con lo que Dios te da. Deseas y anhelas cosas del mundo. La incredulidad nos lleva a un corazón lleno de descontento. En esta vida tan agitada e inmersa en el consumismo en que vivimos, y a veces nos sumergimos tanto en nuestros compromisos con el mundo que se nos olvida de dónde realmente viene nuestro sustento. Viene del Señor. No viene de tus esfuerzos, no viene de tu empresa con que trabajas. Es porque Dios te va a dar. Y no es de extrañar entonces que la gratitud no forme parte de nuestro día a día. Vivimos con un corazón sin lleno de gratitud. Si nos debemos a pensar, aunque sea solo por un momento, nos daremos cuenta de que tenemos mucho para estar agradecidos con Dios. Contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Según el diccionario de la lengua española, contentamiento es estar contento, satisfecho, pero la Biblia profundiza aún más en su verdadero significado. Es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas. Es decir, lo que tengo, gracias Dios, es perfecto. No deseo más, es lo que tú me des, lo que tú me entregues. Es bueno, agradable y perfecto, pero no es así nuestra mirada. Cuando miramos las circunstancias que nos rodea, nos quedamos siempre insatisfechos. Nos sentimos quejumbrosos frente a lo que nos falta y nos impide ver mucho lo que Dios te ha dado hoy. Vivimos pensando en mañana y no disfrutamos de lo que tenemos hoy. Estamos preocupados por mañana sin llegar y lo que tenemos hoy, que Dios nos ha dado, no es suficiente. No hay un corazón agradecido. No lo hay, amado hermano. De verdad que no lo hay. El descontento tiene como base el pecado de la codicia. No puede haber codicia de los que queremos decir que estamos con el Señor. La codicia es un descontento con lo que ya tenemos, sabiendo lo que ya tenemos fue dado por Dios. Lo que tú tienes hoy te lo dio Dios. La casa que tienes, el trabajo que tienes, tu familia, todo lo que tienes, te lo ha dado Dios. ¿Por qué murmuras contra eso si Dios te lo ha dado? En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Pablo en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La naturaleza del descontento es una mezcla de falta de agradecimiento y rebelión contra la voluntad de Dios, que eso es lo que hizo Israel, al no tener un entendimiento renovado de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Tu mente ha sido renovada? Dices que eres cristiano, pero sigues pensando en la mundanalidad, anhelando todo lo que tiene el mundo. Estás siendo arrastrado por las luces de este mundo. El contentamiento es una virtud en la vida del creyente. Es una señal de madurez espiritual, no solo en los años de haber caminado en el Evangelio, sino en la dependencia de Dios y su Evangelio. Y ya para terminar, mis amados hermanos, voy a terminar con un texto que me impacta y que me da llena de alegría el corazón. El vivir en contentamiento nos llevará a añorar y anhelar el día en que el Señor nos lleve a nuestro verdadero hogar y ver este mundo como un tiempo para reflejar la gloria de Dios y hacer la voluntad de Dios en todo lo que ha mandado. Hebreos 13:5 al 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sea su vida sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, es decir, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es tu ayudador. El Señor está contigo. Anhela la voluntad de Dios. Tengamos un corazón agradecido en cada momento, en cada circunstancia, porque proviene de Dios y eres bueno todo el tiempo. Todo el tiempo eres bueno.